Buenas tardes, reiniciamos la audiencia de apelación de sentencia en la causa 2781-2013, cuaderno 57. Conoce de este acto procesal la primera sala penal de apelaciones de esta corte, integrada por los señores Castañeda Moya, Gutiérrez, y Butrón Santos. Acreditaciones. Muy buenas tardes, señores magistrados, abogados presentes. Por el Ministerio Público, Walter Américo Coelho Guamán, fiscal adjunto superior, titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios, con domicilio de la casilla 52374. Gracias. La Procuraduría. Gracias, señor magistrado. Tengan ustedes buenas tardes con todos. Buenas tardes, señores abogados presentes. En representación de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Callao, soy la abogada Karin Delgado Huachaca, con registro CAL 62952 del Colegio de Abogados de Lima, casilla electrónica número 54281, y los demás datos ya han sido consignados en autos. Gracias. Muy bien, gracias. Por la defensa del señor Castañeda Córdoba, no ha venido. Se hará constar entonces que no está la defensa del señor Castañeda Córdoba. De la defensa del señor Luis Galloso. Señor presidente, señores vocales, muy buenas tardes. El que habla es Jorge Linares Muñoz, abogado magíster con registro CAL 30356, con domicilio real en Girón Moquegua número 613, oficina 100, casilla 100, y con domicilio electrónico en la casilla 101832. Muy bien. Por la defensa de la señora Huanca Yura. Katia Ángela Pinedo Torres, con CAL número 26092, abogada de Huancayura, y con domicilio procesal en la casilla 1499 de la Central de Notificaciones del Callao y casilla electrónica 57974. La defensa del señor Palza Palza. Sí, señor magistrados, muy buenas tardes con todos los presentes. Por la defensa técnica del ciudadano Julio Modesto Palza Palza, abogado Santiago Unzueta San Miguel, identificado con registro CAL 39543, casilla electrónica 50461 signo de Poder Judicial, y casilla física 5678 de esta sede de la Corte Superior. Muy bien. Por la defensa del señor Villarreal Ruiz. Buenas tardes, señores magistrados, buenas tardes con todos. Quien se acredita es el letrado David Josué Altaraz Marín, con registro CAL 54806, casilla electrónica 99301. Los demás datos ya están consignados en la audiencia anterior. Gracias. Por la defensa del señor Pasco La Madrid. Buenas tardes, señores magistrados. Por la defensa del señor Pasco La Madrid, la doctora Leslie Morón Correa, con registro del Colegio de Abogados del Callao 7634, casilla electrónica y domicilio procesal ya consignados en anteriores ocasiones por el doctor Fidel Rojas Vargas. Doctor. Muy bien. Okay, gracias. ¿Hay algún escrito pendiente? No hay ningún escrito pendiente. Muy bien. Por despacho no hay ninguno. Vamos a proceder entonces a la lectura de la sentencia. Vamos a pedir que se lea solamente la parte considerativa y la parte obviamente resolutiva de la sentencia, la misma que terminada va a ser notificada por escrito en su texto escrito completo a todas las partes presentes. Muy bien, señora especialista de lectura a las sentencias de la parte considerativa. Bien. Sentencia de vista. Resolución número 1 en el expediente 2781-2013, carpeta 57. Parte considerativa. Primero, en cuanto a la autoría, sustitución típica objetiva acusatoria. El enunciado legal acusatorio por delito de peculado, se entiende, fue el siguiente: artículo 387, primer párrafo del Código Penal, modificado por la Ley 26.198 de fecha 13 de junio de 1993, concordado con el artículo 23 del mismo código. Autoría. 1.2. El tipo penal objetivo, se entiende, fue el siguiente: el servidor público que se apropia para otro caudal de cuya administración le esté confiado por razón de su cargo. La hipótesis fáctica acusatoria en concreto fue la siguiente: Salvador Castañeda Córdoba, en su condición de gerente general de la administración de la Municipalidad Provincial del Callao, autorizó indebidamente la transferencia de 360.000 soles de la Municipalidad Provincial del Callao, provenientes del segundo fondo del convenio interinstitucional y del servicio especializado entre la PNP y la Municipalidad Provincial del Callao, del 20 de marzo del 2007, unidad ejecutora, que estaba bajo su administración y que solo autorizaba apoyo logístico y no transferencias en efectivo, a favor de Francisco Osvaldo Pasco La Madrid, director
de la 20 de Interpol Callao, que carecía de delegación expresa para recibir los fondos entre los meses del mes de enero a julio del 2010, cuando debió ser entregada a la 7ª de Interpol Lima, unidad ejecutora. Análisis 1.4. La defensa de Castañeda Córdoba, al inicio del juicio oral, admitió su intervención en la autorización en la entrega del dinero. Cuaderno número 49, foja 102. Luego, en efecto, se tiene por probado a nivel fáctico que Salvador Castañeda Córdoba, en su condición de gerente general de administración de la Municipalidad Provincial del Callao, autorizó la transferencia de 360.000 nuevos soles de la Municipalidad Provincial del Callao provenientes del segundo fondo del convenio interinstitucional y de servicio especializado entre la PNP y la Municipalidad Provincial del Callao del 20 de marzo del 2007, que estaba bajo su administración, a favor de Pasco Lamadrid, director de la 20 de Interpol Callao, entre los meses de enero a julio del 2010. 1.5. Los extremos acusatorios no aceptados por la defensa de Castañeda Córdoba son, en suma, los siguientes. La transferencia autorizada no fue indebida, sino fue en cumplimiento estricto del convenio interinstitucional. B. Existen adendas al convenio que precisaron el procedimiento del apoyo logístico. Y C. Existía marco legal que permitió la entrega del dinero a Francisco Osvaldo Pasco Lamadrid, representante de la Dirección Policial del Callao, y que por ello no era un particular. La cláusula octava literal B.4 del convenio interinstitucional y servicio especializado entre la Municipalidad Provincial del Callao y la Policía Nacional del Perú del 20 de marzo del 2007 prescribía lo siguiente. Cumplido con el procedimiento previsto en el literal punto 2 anterior, la municipalidad destinará el saldo restante para financiar los gastos que demanden el apoyo logístico a brindar a la región policial Callao, de conformidad al requerimiento que éste efectúe. Cuaderno 57, foja copiada 7. Dicha cláusula fue modificada por la adenda número 2 del Convenio Interinstitucional y Servicio Especializado entre la Municipalidad Provincial del Callao y la Policía Nacional del Perú del 22 de diciembre del 2008, aprobada por acuerdo del Consejo Municipal Provincial del Callao número 000337 de la misma fecha, de la forma siguiente. Cumplido con el procedimiento previsto en el literal punto 2 anterior, la municipalidad destinará el saldo restante para financiar los gastos que demande el apoyo logístico a brindar a la región policial del Callao, cuyo uso será destinado a aspectos relativos a seguridad ciudadana, que incluirá gastos para implementar la logística del Departamento de Tránsito y de las secciones de tránsito de las diferentes comisarías, mejora de las instalaciones de la región policial del Callao o subunidades que dependan de dicha región, acciones de inteligencia que permitan la reducción del accionar delincuencial en la provincia constitucional del Callao, en todas sus formas y modalidades, y gastos afines en materia de seguridad ciudadana. Las prioridades para el uso del mencionado fondo las establecerá el jefe de la región policial del Callao según las circunstancias y necesidades para el logro del objetivo trazado por las partes. La Policía Nacional del Perú, a través de la región policial del Callao, comunicará a la municipalidad los resultados obtenidos con el uso de dicho fondo. Cuaderno 57, foja copiada 637. Esta modificatoria encuadra en los alcances del artículo 75.2, segundo párrafo de la Ley 28.411, modificado por la segunda disposición complementaria y final de la Ley 29.035 del 10 de junio del 2007. En el caso de los gobiernos locales, las transferencias financieras a otro pliego presupuestario se aprueban mediante acuerdo de Consejo Municipal. 1.7. La modificatoria antes mencionada es expresa en el sentido que la Policía Nacional del Perú debía dar cuenta del uso de dicho fondo a la Municipalidad Provincial del Callao a través de la región policial del Callao. En otras palabras, la obligaba a responder por el dinero recibido era la Policía Nacional del Perú y no la región policial del Callao. Luego, el convenio modificado sí autorizaba la transferencia de fondos, dinero en efectivo. Sin embargo, también queda claro que en ese caso el destinatario no podía ser otro que la Policía Nacional del Perú, como unidad ejecutora, y no la región policial del Callao, que solo podía recibir apoyo logístico. La unidad ejecutora de la Policía Nacional del Perú, al momento de la transferencia del dinero cuestionado y a la cual estaba adscrita la región policial del Callao, era la unidad ejecutora 009, 7ª de Interpol Lima. Cuaderno 49, oficio 1183-2013-DNGI PNP, /DIRPLAT, DIRPRE,
punto E y C, oralizado según foja 264. 1.8. Las transferencias de fondo público entre unidades ejecutoras están reguladas jurídicamente por el artículo 2, primer y segundo párrafo de la Ley 28.112. Los gobiernos locales son unidades ejecutoras. Por el artículo 10 de la Ley 28.693, son fondos públicos los obtenidos por las unidades ejecutoras. Por el artículo 11.2 de la Ley 28.693, los fondos públicos están bajo administración y registro de las unidades ejecutoras. Y artículo 6.1 de la Ley 28.112, la unidad ejecutora es el nivel descentralizado y operativo con el cual se vincula e interactúan los órganos de la administración financiera del sector público. 1.9. La Directiva de la Policía Nacional del Perú número 06-21-Dirgen/EMG 2007-B del 13 de junio del 2007, cuaderno 49, oralizado según foja 274. En su artículo 6.d.2.d prescribe lo siguiente. Las unidades o dependencias de la PNP que a la aprobación de la presente directiva estuvieran generando y captando recursos financieros considerados como recursos directamente recaudados en el fascículo de ingresos, anexo número 2, están obligados a depositar recursos a la cuenta corriente número 000-281832-MI-RDR aperturada en el Banco de la Nación dentro del plazo de 24 horas. Dicha directiva, en el marco legal señalado en los numerales 1.6 a .8, solo se refiere a recursos financieros directamente recaudados, es decir, a ingresos propios de la Policía Nacional del Perú. El fondo transferido en materia del proceso era un ingreso propio de la Municipalidad Provincial del Callao, convenio interinstitucional cláusula octava B.1, y no de la Policía Nacional del Perú. Luego, la mencionada directiva no es de aplicación alguna en las transferencias de fondos públicos entre unidades ejecutoras. 1.10. Está acreditado que Pasco Lamadrid, director de la 20 de Interpol Callao, recibió 360.000 nuevos soles conforme a su propia versión defensiva en juicio oral. Cuaderno número 49, foja 105. Conclusión. Queda acreditado que Castañeda Córdoba, quien tenía bajo su administración el segundo fondo del convenio, desvió de este 360.000 nuevos soles a favor de Pasco Lamadrid. Dicha transferencia, al no haberse efectuado conforme al propio convenio modificado y a las normas legales de carácter presupuestario que regulan las transferencias de fondos públicos entre unidades ejecutoras, conllevó a una apropiación dolosa de caudales para otro. El complemento indirecto para otro que designa al beneficiario o receptor de la acción apropiar implica la consumación de la aprobación para otro. Interpretar la consumación de este tipo de peculado como si fuera peculado para sí, fuera de desconocer la función sintáctica típica del complemento indirecto, la haría penalmente trivial. Segundo, en cuanto a la complicidad primaria, sustitución típica objetiva acusatoria. 2.1. El enunciado legal acusatorio por delito de peculado se entiende fue el siguiente. Artículo 387, primer párrafo del Código Penal, modificado por la Ley 26.198 de fecha 13 de junio de 1993, concordado con el artículo 25, primer párrafo del mismo Código. Texto original, complicidad primaria. 2.2. El tipo penal objetivo se entiende fue el siguiente. El que preste auxilio al servidor público que se apropie para otro caudales cuya administración le esté confiado por razón de su cargo, sin el cual no se hubiera perpetrado. Apelación del sentenciado Carlos Antonio Solís Galloso. 2.3. La hipótesis fáctica acusatoria en concreto fue la siguiente. Carlos Antonio Solís Galloso, como gerente de tesorería de la Municipalidad Provincial del Callao, entre los meses de abril a junio del 2010, dio conformidad indebidamente a 3 comprobantes de pago, número 0086194, 0086661 y 0087268, y firmó 3 cheques, número 73194504, número 73194.509 y 731.945.10,
a través de los cuales se transfirió 90.000 de los 360.000 que Salvador Castañeda Córdoba, en su condición de gerente general de administración de la Municipalidad Provincial del Callao, autorizó indebidamente transferir del segundo fondo del convenio interinstitucional y de servicio especializado entre la PNP y la Municipalidad Provincial del Callao del 20 de marzo del 2007, unidad ejecutora, que estaba bajo su administración y que solo autorizaba apoyo logístico y no transferencia en efectivo a favor de Francisco Osvaldo Pasco Lamadrid, director de la 20 Interpol Callao, que carecía de delegación expresa para recibir los fondos, entre los meses de enero a julio del 2010, cuando debió ser entregada a la 7ª de Interpol Lima, unidad ejecutora. Análisis 2.4. La posición defensiva de Solís Gayoso en juicio oral sostuvo que actuó bajo el principio de confianza, cumplimiento diligente de su rol. Luego no discute la hipótesis fáctica acusatoria que como tal queda aceptada. 2.5. Los artículos 10 y 11.2 de la Ley 28.693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, establecen con claridad que los fondos públicos obtenidos por las unidades ejecutoras son administrados solo por ellas. 2.6. El artículo 67. J del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial del Callao, 2004, contiene la proposición normativa siguiente. Son funciones de la Gerencia de Tesorería ejecutar y controlar los pagos a proveedores, planillas y demás obligaciones contraídas por la Municipalidad Provincial del Callao, respetando el debido procedimiento y la afectación presupuestaria, así como la normatividad del sistema de tesorería presupuestaria, de control y otras conexas y complementarias, revisando y fiscalizando previamente toda documentación que sustente algún pago. 2.7. Si el procesado Solís Gayoso hubiera ajustado su actuar como gerente de tesorería a las normas antes citadas, no se hubiera producido la transferencia de 90.000 nuevos soles a favor de Pasco Lamadrid, que constituía un desvío evidente de fondos públicos para quien no era unidad ejecutora. Luego, su aporte fue necesario para la consumación de la apropiación de los caudales para otro. Dicho aporte, al quedar aprobada la sustitución típica, tipo objetivo, y el desestimarse la concurrencia del principio de confianza, se afirma como doloso. Conclusión. La responsabilidad penal de Solís Gayoso está acreditada. Apelación de la sentenciada Beatriz Sonia Huanca Yujra. 2.9. La hipótesis fáctica acusatoria en concreto fue la siguiente. Beatriz Sonia Huanca Yujra, en su condición de encargada de la gerencia de tesorería de la Municipalidad Provincial del Callao, entre los meses de enero a marzo y julio del 2010, dio conformidad indebidamente a 5 comprobantes de pago. Número 008349948, 0084075, 0084862, 0085463 y 0087868, y firmó 5 cheques, números 731-944-62, 731-944-63, 731-944-92, 73-944-97 y 731-945-14, a través de los cuales transfirió 270.000 nuevos soles de los 360.000 que Salvador Castañeda Córdoba, en su condición de gerente general de administración de la Municipalidad Provincial del Callao, autorizó indebidamente transferir del segundo fondo del convenio interinstitucional y del servicio especializado entre PNP y la Municipalidad Provincial del Callao del 20 de marzo del 2007, unidad ejecutora, que estaba bajo su administración y que solo autorizaba apoyo logístico y no transferencias en efectivo a favor de Francisco Osvaldo Pasco Lamadrid, director de la 20 de Interpol Callao, que carecía de delegación expresa para recibir los fondos, entre los meses de enero a julio del 2010, cuando debió ser entregada a la 7ª de Interpol Lima, unidad ejecutora. Análisis. La posición defensiva de Huanca Yujra en el juicio oral sostuvo que actuó bajo el principio de confianza, cumplimiento diligente de su rol. Luego no discute la hipótesis fáctica acusatoria que como tal queda aceptada. 2.11. Los artículos 10 y 11.2 de la Ley 28.693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, establecen con claridad que los fondos públicos obtenidos por las unidades ejecutoras son administrados solo por ellas.
2.12. El artículo 67.j del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial del Callao, 2004, contiene la proposición normativa siguiente. Son funciones de la Gerencia de Tesorería ejecutar y controlar los pagos a proveedores, planillas y demás obligaciones contraídas por la Municipalidad Provincial del Callao, respetando el debido procedimiento y la afectación presupuestaria, así como la normatividad del sistema de tesorería presupuestaria, de control y otras conexas y complementarias, revisando y fiscalizando previamente toda documentación que sustente algún pago. 2.13. Si la procesada Huanca Yubra hubiera ajustado su actuar como encargada de la gerencia de tesorería a las normas antes citadas, no hubiera producido la transferencia de 270.000 nuevos soles a favor de Pasco La Madrid, que constituía un desvío evidente de fondos públicos para quien no era unidad ejecutora. Luego, su aporte fue necesario para la consumación de la apropiación de caudales para otro. Dicho aporte, al quedar aprobada la asunción típica, tipo objetivo, y al desestimarse la concurrencia del principio de confianza, se afirma como doloso. Conclusión. La responsabilidad penal de Huanca Yubra está acreditada. Apelación del sentenciado Julio Modesto Palza Palza. La hipótesis fáctica acusatoria en concreto fue la siguiente. Julio Modesto Palza Palza, como gerente de la contabilidad de la Municipalidad Provincial del Callao, dio conformidad indebidamente a 8 comprobantes de pago, números 0086-194, 0086-661, 0087-268, 00834-948, 0084-075, 0084-862, 0085-463, 0087-868, con los cuales se transfirió 360.000 nuevos soles que Salvador Castañeda Córdoba, en su condición de gerente general de administración de la Municipalidad Provincial del Callao, autorizó indebidamente transferir del segundo fondo del convenio interinstitucional y de servicio especializado entre la PNP y la Municipalidad Provincial del Callao del 20 de marzo del 2007, unidad ejecutora, que estaba bajo su administración y que solo autorizaba apoyo logístico y no transferencias en efectivo, a favor de Francisco Baldo Pasco La Madrid, director de la 20 de Interpol Callao, que carecía de delegación expresa para recibir los fondos, entre los meses de enero a julio del 2010, cuando debió ser entregada a la 7ª Interpol Lima, unidad ejecutora. Análisis. 2.16. La posición defensiva de Palza Palza no discutió en momento alguno la hipótesis fáctica acusatoria. Lo que postuló fue que no hubo en su actuar funcional incumplimiento de normas legales. 2.17. Los artículos 10 y 11.2 de la Ley 28.693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, establecen con claridad que los fondos públicos obtenidos por las unidades ejecutoras son administrados solo por ellas. 2.18. El artículo 63.h del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial del Callao, 2004, contiene la proposición normativa siguiente. Son funciones de la Gerencia de Contabilidad controlar, supervisar y verificar previamente que los trámites de pago cuenten con la documentación sustentatoria fuente que corresponda y que ésta se encuentre conforme a ley, asumiendo responsabilidad solidaria con la Gerencia de Tesorería. 2.19. Si el procesado Palza Palza hubiera ajustado su actuar como gerente de contabilidad a la norma antes citada, no se hubiera producido la transferencia de 360.000 nuevos soles a favor de Pasco La Madrid, que constituía un desvío evidente de fondos públicos para quien no era unidad ejecutora. Luego, su aporte fue necesario para la consumación de la apropiación de caudales para otro. Dicho aporte, al quedar aprobada la asunción típica, tipo objetivo, se afirma como doloso. Conclusión. 2.20. La responsabilidad de Palza Palza está acreditada. Apelación del sentenciado Jorge Fernando Villarreal Ruiz. 2.21. La hipótesis fáctica acusatoria en concreto fue la siguiente. Jorge Fernando Villarreal Ruiz, en su condición de gerente general de transporte urbano de la Municipalidad Provincial del Callao, entre los meses de enero y abril a julio del 2010, emitió el memorando 083-2010-MPC y GGTU, solicitando a Castañeda Córdoba ordene el abono mediante cheque por 30.000 nuevos soles a favor de Francisco Baldo Pasco La Madrid. B. Emitió el memorando número 163-2010-MPC-GGTU, solicitando a Castañeda Córdoba ordene el abono mediante cheque por 150.000 nuevos soles.
Se emitió el memorando 800-2010-MPC-GGTU solicitando a Castañeda ordene el abono mediante cheque por 30.000 nuevos soles a favor de Francisco Osvaldo Pasco Lamadrid. D. Emitió el memorando 1167-2010-MPC-GGTU solicitando a Castañeda Córdoba ordene el abono mediante cheque por 30.000 a favor de Francisco Osvaldo Pasco Lamadrid. Y emitió el memorando 1421-2010 solicitando a Castañeda Córdoba la transferencia mediante cheque de 30.000 soles. En suma, solicitó 270.000 nuevos soles de los 360.000 que Salvador Castañeda Córdoba, en su condición de gerente general de administración de la Municipalidad Provincial del Callao, autorizó indebidamente transferir el segundo fondo del convenio interinstitucional y de servicios especializados entre la PNP y la Municipalidad Provincial del Callao del 20 de marzo del 2007. Unidad ejecutora que estaba bajo su administración y que solo autorizaba apoyo logístico y no transferencia en efectivo a favor de Francisco Osvaldo Pasco Lamadrid, director de la 20 Interpol Callao, que carecía de delegación expresa para recibir los fondos, entre los meses de enero a julio del 2010, cuando debió ser entregada a la 7ª de Interpol Lima, unidad ejecutora. Análisis. El 2.22. El convenio interinstitucional entre la Municipalidad Provincial del Callao y la Policía Nacional del Perú estableció en su cláusula 12ª que la encargada de velar por la normal ejecución, evaluación y supervisión de dicho convenio en el ámbito de la Municipalidad Provincial del Callao era la Gerencia General de Transporte Urbano. 2.23. Las transferencias de fondos públicos según el convenio interinstitucional entre la Municipalidad Provincial del Callao y la Policía Nacional del Perú a favor de Pasco Lamadrid, como se ha concluido en los numerales 1.6 a 1.11, fueron ilícitas y constituyeron una apropiación de caudales para otro. 2.24. Bajo el contexto anterior, la participación de Villarreal Ruiz como gerente general de transporte urbano de la Municipalidad Provincial del Callao se produjo de la forma siguiente. Contribuyó a que Castañeda Córdoba se apropie para otro de 30.000, memorando 73-2010 MPC/GGA, con el memorando número 083-2010 MPC-GGTU del 14 de enero del 2010, donde le solicitó se sirva ordenar el abono mediante cheque por el monto de 30.000 nuevos soles a la cuenta corriente número 0770752 de servicio individualizado a nombre del general PNP Francisco Osvaldo Pasco Lamadrid, correspondiente a la compensación económica del mes de enero del 2010. B. Contribuyó a que Castañeda Córdoba se apropie para otro de 150.000 nuevos soles, memorando 124-2010-MPC/GGA, con memorando número 163-2010 MPC-GGTU del 22 de enero del 2010, donde lo solicitó se sirva ordenar se dé cumplimiento al acuerdo de consejo número 0010 de fecha 19 de enero del 2010 y que la donación a favor de la Policía Nacional del Perú en el marco del convenio de fecha 20 de marzo del 2007 por el monto de 150.000 nuevos soles correspondiente a la compensación económica de los meses de agosto a diciembre del 2009 se realice mediante cheque a nombre del comandante PNP Francisco Osvaldo Pasco Lamadrid, jefe de la región policial del Callao, del saldo a diciembre de 2009 del fondo de la cuenta corriente número 0770752 del servicio individualizado. C. Contribuyó a que Castañeda Córdoba se apropie para otro de 30.000 nuevos soles, memorando número 614-2010-MPC/GGA con el memorando número 800-2010 MPC-GGTU del 15 de abril del 2010, donde le solicitó se sirva ordenar el abono mediante cheque por el monto de 30.000 nuevos soles de la cuenta corriente número 0770752 del servicio individualizado a nombre del comandante PNP Francisco Osvaldo Pasco Lamadrid, correspondiente a la compensación económica del mes de abril del 2010. D. Contribuyó a que Castañeda Córdoba se apropie para otro de 30.000 nuevos soles, memorando número 868-2010-MPC/GGA, con el memorando 1167-2010 MPC-GGTU
del 31 de mayo del 2010, donde le solicitó se sirva ordenar el abono mediante cheque por el monto de 30.000 nuevos soles de la cuenta corriente número 0770752 del servicio individualizado a nombre del general PNP Francisco Osvaldo Pasco La Madrid, director de la 20 de Interpol Callao, correspondiente a la compensación económica del mes de junio del 2010. Contribuyó a que Castañeda Córdoba se apropie para otro de 30.000 nuevos soles, memorando número 1045-2010-MPC/GGA, con el memorando 1421-2010-MPC-GGTU del 2 de julio del 2010, donde le solicitó se sirva ordenar el abono mediante cheque por el monto de 30.000 nuevos soles de la cuenta corriente 0770752 del servicio individualizado a nombre del general PNP Francisco Osvaldo Pasco La Madrid, director de la 20 de Interpol Callao, correspondiente a la compensación económica del mes de julio del 2010. 2.25. De lo expuesto en el numeral anterior, se tiene que Villarreal Ruiz, encargado a nivel de la Municipalidad Provincial del Callao para velar por la normal ejecución del convenio y con conocimiento pleno del expreso mandato de su cláusula octava B.4, modificada por la adenda número 2, respaldada por normatividad vigente que exigía la transferencia de los fondos a la Policía Nacional del Perú como unidad ejecutora, solicitó, por el contrario, que dichos fondos sean transferidos a Francisco Osvaldo Pasco La Madrid, director de la 20 Interpol Callao. Tal proceder no fue esencial como en el caso de Solís Galloso, Huanca Yugra y Palsa Palsa, sin cuyas contribuciones no se hubiera producido la apropiación para otro, sino que aportó dolosamente un motivo indebido para que Castañeda Córdoba sustente la disposición de fondos públicos a favor de una persona que no era unidad ejecutora de la Policía Nacional del Perú. Dicho aporte en el marco de los requerimientos de Pasco La Madrid y su obligación de velar por el cumplimiento del convenio eran más de carácter ilustrativo, tanto así que hubieron 2 pagos solicitados por Pasco La Madrid y ordenados por Castañeda Córdoba, en los que no intervino Villarreal Ruiz. Memorando número 256-2010-MPC/GGA del 16 de febrero del 2010 por 30.000 soles y memorando número 417-2010-MPC/GGA del 10 de marzo del 2010 por 30.000 nuevos soles. E incluso en el mismo mes que intervino Villarreal Ruiz en la solicitud de un pago, memorando número 167-2010-MPC-GGTU del 31 de mayo del 2010 por 30.000 nuevos soles. También se produjo una orden de Castañeda Córdoba a solicitud de Pasco La Madrid sin intervención de Villarreal, memorando 693-2010-MPC/GGA del 3 de mayo del 2010 por 30.000 nuevos soles. Luego queda acreditada su complicidad secundaria. Recalificación legal. 2.26. La hipótesis fáctica finalmente acreditada contra Villarreal Ruiz es la siguiente. Jorge Fernando Villarreal Ruiz, en su condición de gerente general de transporte urbano de la Municipalidad Provincial del Callao, encargado de velar por la normal ejecución y supervisión del convenio interinstitucional entre la Municipalidad Provincial del Callao y la Policía Nacional del Perú, solicitó a Salvador Castañeda Córdoba, gerente general de la Municipalidad Provincial del Callao, el pago de 270.000 soles a favor de Francisco Osvaldo Pasco La Madrid y no de la unidad ejecutora de la Policía Nacional del Perú a través de los memorandos números 083-2010-MPC-GGTU, número 163-2010-MPC-GGTU, número 0800-2010-MPC-GGTU, número 1167-2010-MPC-GGTU y número 1421-2010-MPC-GGTU, que sirvieron de sustento a los memorandos número 73-2010-MPC/GGA, número 124-2010-MPC-GGA, número 614-2010-MPC/GGA, número 868-2010-MPC/GGA y número 1045-2010-MPC/GGA, con los cuales Castañeda Córdoba ordenó el pago indebido de dicho monto a favor de Francisco Osvaldo Pasco La Madrid, director de la 20 de Interpol Callao, sin haber intervenido en el sustento de los memorandos número 256-2010
MPC/GGA número 410-2010-MPC/GGA y número 693-2010 MPC/GGA, a través de los cuales Castañeda Córdoba dispuso la transferencia de 90.000 nuevos soles. 2.27. El hecho acreditado se subsume en el enunciado legal siguiente. Artículo 387, primer párrafo del Código Penal, modificado por la Ley 26.198 de fecha 13 de junio de 1993, concordado con el artículo 25, segundo párrafo del mismo Código, texto original, complicidad secundaria, que contiene el tipo penal siguiente: el que de cualquier otro modo hubiera prestado asistencia al servidor público que se apropia para otro caudales cuya administración le esté confiado por razón de su cargo. Conclusión: la responsabilidad recalificada de Villarreal Ruiz está acreditada. Apelación del sentenciado Francisco Osvaldo Pasco Lamadrid. La hipótesis fáctica acusatoria, 2.29. La hipótesis fáctica acusatoria en concreto fue la siguiente: Francisco Osvaldo Pasco Lamadrid, en su condición de director de la 20 de Interpol Callao entre los meses de enero a junio del 2010, solicitó a la Municipalidad Provincial del Callao, mediante oficios número 004-2010-XX de Interpol Callao, ayudantía, 13 de enero del 2010, número 098-2010, 20 de Interpol Callao, /OFAC.set del 12 de febrero del 2010, número 149-2010, 20 de Interpol Callao, /OFAC.set 5 de marzo del 2010, número 186-2010, 20 de Interpol Callao, /OFAC.set 31 de marzo del 2010, número 238-2010, -20 Interpol Callao, /OFAC.set de 27 de abril del 2010, número 279-2010, 20 Interpol Callao, /OFAC.set 25 de mayo del 2010 y número 327-2010, 20 Interpol-Callao, /OFAC.set del 22 de junio del 2010. El abono total de 210.000 proveniente del convenio interinstitucional y de servicio especializado suscrito entre la Municipalidad Provincial del Callao y la Policía Nacional del Perú, cuando debió solicitarlo a favor de la 7ª de Interpol Lima, unidad ejecutora. Análisis. 2.30. Las transferencias de fondos públicos según el convenio interinstitucional entre la Municipalidad Provincial del Callao y la Policía Nacional del Perú a favor de Pasco Lamadrid, como se ha concluido en los numerales 1.6 a 1.11, fueron ilícitas y constituyeron una apropiación de caudales para otro. Entre dichos argumentos también se determinó que la directiva de la PNP número 06-21 DIRGEN/EMG-2007-B del 13 de junio del 2007 tampoco facultaba a Pasco Lamadrid a recepcionar fondos públicos de otra unidad ejecutora, excepto los ingresos propios de la Policía Nacional del Perú. 2.31. En el marco normativo anterior, los oficios cursados por Pasco Lamadrid como director de la 20 de Interpol Callao para solicitar la transferencia de 210.000 provenientes del convenio no precisaron que debía ser a favor de la 7ª de Interpol Lima, unidad ejecutora de la Policía Nacional de Perú, a la que estaba adscrita la de Interpol Callao. Luego, en el contexto del delito consumado, el aporte de Pasco Lamadrid fue esencial para el inicio de dichas transferencias, sin el cual no se hubieran producido. 2.32. La concurrencia de Pasco Lamadrid como beneficiario típico de la apropiación para otro, lo que está demostrado con la recepción que hizo de los 360.000 provenientes del convenio, y como partícipe necesario previo a la consumación de dicho delito por 210.000 nuevos soles, es perfectamente posible en tanto alguien muy bien puede contribuir en grado de complicidad, primaria o secundaria, para la comisión del hecho y luego beneficiarse con su consumación, que en este caso resulta típico a diferencia de otros en los que el tipo objetivo no los contempla. Los efectos reparatorios que concursan en tales circunstancias deberán ser resueltos al momento de determinar la reparación civil. Conclusión. La responsabilidad de Pasco Lamadrid está acreditada. Tercero, determinación de la pena. Pena conminada, Código Penal, artículo 387, primer párrafo. Pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años. Graduación de la pena. Límites de la pena de 2 a 8 años.
Espacio punitivo, 6 años. Tercio básico, 2 años. Los 3 tercios del espacio punitivo combinado son: tercio inferior, mínimo 2 años, máximo no mayor de 4. Tercio intermedio, mínimo más de 4 años, máximo no mayor de 6 años. Tercio superior, mínimo más de 6 años, máximo 8 años. En cuanto al autor Salvador Castañeda Córdoba y cómplices primarios Carlos Antonio Solís Galloso, Beatriz Sonia Huanca Yujra y Francisco Osvaldo Pascual Madrid, 3.3. El ACU estimó correcta la concurrencia de las circunstancias de atenuación, carencia de antecedentes penales y de circunstancias de agravación, pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito. Código Penal, artículo 46.1a y 2.i. Luego, el tercio aplicable en efecto era el intermedio, mínimo más de 4, máximo no mayor de 6 años. Código Penal, artículo 45-a, tercer párrafo, 2.b. 3.3.1. La Sala toma en cuenta que Salvador Castañeda Córdoba tiene actualmente 70 años de edad, de estado civil casado y es contador público. Beatriz Sonia Huanca Yujra tiene actualmente 41 años y de estado civil casada. Carlos Antonio Solís Galloso tiene actualmente 52 años y de estado civil casado. Y Osvaldo Francisco Pascual Madrid tiene actualmente 64 años y de estado civil casado. Luego, la pena que les corresponde dentro del tercio intermedio es de 5 años de pena privativa de la libertad efectiva. Código Penal, artículo 45.a. En cuanto al cómplice secundario Jorge Fernando Villarreal Ruiz, 3.4. El artículo 25, segundo párrafo del Código Penal, establece que en la complicidad secundaria se disminuirá prudencialmente la pena. La Sala estima que en el presente caso no procede el cálculo de la pena abstracta para la complicidad secundaria por debajo del mínimo para el delito con autoría, 2 años, puesto que se llegaría a límites punitivos ínfimos que vaciarían de sentido político criminal la sanción para el delito de peculado. Luego, la Sala parte de los límites establecidos por el tercio dentro del espacio punitivo para el delito con autoría que se impuso al autor y cómplices primarios, es decir, del tercio intermedio aplicado para aquellos. Mínimo más de 4 años, máximo no menor de 6 años. La Sala para el cómplice secundario acude al tercio inferior, mínimo 2 años, máximo no mayor de 4. Por debajo del mínimo del tercio intermedio y determina la pena en 4 años de pena privativa de libertad efectiva. En cuanto al cómplice primario con responsabilidad restringida Julio Modesto Palza, 3.5. El artículo 22 del Código Penal modificado por la Ley 29.439 del 19 de noviembre del 2009 establece que la gente que tenía más de 65 años al momento de la consumación del hecho se le reducirá prudencialmente la pena. El procesado Palza, conforme a la acusación, nació el 3 de junio de 1942, cuaderno 49, foja copiada 2. Luego, entre enero a julio del 2010, fecha de consumación del delito, aquel tenía entre 67 años y 7 meses a 68 años y 1 mes. 3.6. La Sala aplica para la reducción con responsabilidad restringida la misma dosimetría punitiva contenida en el numeral 3.4 para el cómplice secundario. En consecuencia, bajo dichos parámetros, la Sala también determina la pena en 4 años de pena privativa de libertad efectiva. Cuarto, determinación de la reparación civil. El actor civil, cuaderno número 49, foja 101, peticionó una reparación civil solidaria de la forma siguiente: 360.000 por daño patrimonial, 140.000 por daño extrapatrimonial. 4.2. La Sala considera que los montos de la reparación civil deben precisarse de manera congruente con las participaciones acreditadas del modo siguiente. A. El pago del daño emergente por 360.000, restitución del bien o pago de su valor. Corresponde a A.1. Salvador Castañeda Córdoba, Francisco Osvaldo Pascual Madrid y Julio Modesto Palza de forma solidaria por el total. Si bien la complicidad primaria de Pascual Madrid fue en relación a 210.000, sin embargo, se benefició con el pago íntegro de los 360.000. Luego, este último monto engloba todo el perjuicio civil causado por dicho procesado al Estado. A.2. Beatriz Sonia Huanca Yujra y Jorge Fernando Villarreal Ruiz de forma solidaria hasta por 270.000.
A.3, Carlos Antonio Solís Galloso, de forma solidaria, hasta por 90.000. B. El pago lucro cesante por 140.000. Indemnización de daños y perjuicios, que se establece proporcionalmente al pago del daño emergente, corresponde a B1, Salvador Castañeda Córdoba, Francisco Osvaldo Pascola Madrid y Julio Modesto Palza Palza, de forma solidaria por el total. B.2, Beatriz Sonia Huanca Yujra y Jorge Fernando Villarreal Ruiz, de forma solidaria hasta por 105.000. B.3, Carlos Antonio Solís Galloso, de forma solidaria hasta por 35.000. Parte resolutiva. La primera Sala Penal de Apelación de la Corte del Callao, por los argumentos de la parte considerativa, ha resuelto revocar la sentencia, resolución sin número, del 2 de marzo del 2018, de fojas 386 a 470, expediente 2781-2013, cuaderno 49, cuaderno de debate, en el numeral 3 de su parte resolutiva, solo el extremo de la pena, imponiendo a Julio Modesto Palza 4 años de pena privativa de libertad efectiva, que se computará desde cuando se ha detenido. En consecuencia, gírense los oficios de captura respectivos. Revocar la sentencia del 2 de marzo del 2018, de fojas 386 a 470, en el numeral 5 de su parte resolutiva, modificando la acusación fiscal en cuanto al hecho atribuido a Jorge Fernando Villarreal Ruiz, calificado como delito de peculado en complicidad primaria, prescrito en el artículo 387, primer párrafo del Código Penal, modificado por la Ley 26.198 de fecha 13 de junio de 1993, concordante con el artículo 25, primer párrafo del mismo Código, en agravio del Estado, como delito de peculado en complicidad secundaria, prescrito en el artículo 387, primer párrafo, modificado por la Ley 26.198 del 13 de junio de 1993, concordado con el artículo 25, segundo párrafo del mismo Código, en agravio del Estado. En consecuencia, declarar a Jorge Fernando Villarreal Ruiz cómplice secundario del delito de peculado, prescrito en el artículo 387, primer párrafo, modificado por la Ley 26.198 de fecha 13 de junio de 1993. Concordado con el artículo 25, segundo párrafo del mismo Código, en agravio del Estado. Imponer a Jorge Fernando Villarreal Ruiz 4 años de pena privativa de libertad efectiva, que se computará desde el 20 de marzo del 2019 y vencerá el 20 de marzo del 2023, y que cumplirá en el establecimiento penitenciario determinado por el INPE. Revocar la sentencia del 2 de marzo del 2018, de fojas 386 a fojas 470, en el numeral 8 de su parte resolutiva, fijando el pago de la reparación civil de la forma siguiente: el pago del daño emergente por 360.000, restitución del bien o pago de su valor, corresponde a Salvador Castañeda Córdoba, Francisco Osvaldo Pascola Madrid y Julio Modesto Palza Palza, de forma solidaria por el total. Beatriz Sonia Huanca Yujra y Jorge Fernando Villarreal Ruiz, en forma solidaria, hasta 270.000. Carlos Antonio Solís Galloso, en forma solidaria, hasta 90.000. El pago de lucro cesante por 140.000. Indemnización de daños y perjuicios, corresponde a Salvador Castañeda Córdoba, Francisco Osvaldo Pascola Madrid y Julio Modesto Palza Palza, en forma solidaria por el total. Beatriz Sonia Huanca Yujra y Jorge Villarreal Ruiz, en forma solidaria, hasta 105.000. Carlos Antonio Solís Galloso, de forma solidaria, hasta 35.000. Confirmar la sentencia del 2 de marzo del 2018, de fojas 386 a 470, en los numerales 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 y 11 de su parte resolutiva. En consecuencia, gírense los oficios de captura respectivos. Firma Juez Superior Castañeda Moya, Bretoneche Gutiérrez y el doctor Butrón Sánchez. Tantos. ¿Procede usted a entregar las copias? Sí, doctor. Se va a proceder a la entrega de las copias de la sentencia en extenso por escrito. Muy bien, iniciamos la etapa de impugnaciones. El Ministerio Público.
Conforme, señor magistrado. Ha habido una modificación en el tema de la reparación civil, la Procuraduría. Está conforme, señor magistrado. Por la defensa, en cuanto a la defensa del señor Castañeda Córdoba, que no está presente ni tampoco su defensa, siendo él un acusado no concurrente y estando establecido por el Código Procesal Penal, será el único caso en que se le notifique al domicilio procesal del abogado la sentencia. En cuanto a la defensa del señor Solís Galloso, muy bien, interpuesto el recurso de casación, concediéndosele el plazo de ley con apercibimiento de improcedencia. La defensa de la señora Huanca Giura. Muy bien, por interpuesto también el recurso de casación, otorgándosele el plazo de ley para la fundamentación respectiva con apercibimiento de improcedencia. La defensa del señor Palza Palza. Sí, no estando conforme con la sentencia de vista, interpongo recurso de casación. Muy bien, interpuesto el recurso también se le concede el plazo de ley bajo apercibimiento de improcedencia. La defensa del señor Villarreal Ruiz. Interpongo recurso de casación. Muy bien, interpuesto el recurso también se le concede el plazo de ley para la fundamentación bajo apercibimiento de improcedencia. La defensa del señor Páscola Madrid. De igual forma, señor magistrado, interponemos recurso de casación. Muy bien, por interpuesto el recurso concediéndose el plazo de ley para la fundamentación bajo apercibimiento de improcedencia. Con lo cual hemos concluido esta lectura.